Hermanos y hermanas, muy buenos días. El Señor los bendiga. Qué rico poder estar con ustedes un domingo más, encontrándonos en este espacio que por gracia del Señor se nos permite tener. Felices porque hemos visto el cuidado del Señor esta semana, particularmente en algunos hermanos y en algunas hermanas que han tenido quebrantos de salud. Hemos podido ver cómo Dios ha restaurado sus cuerpos, sus mentes, y bueno, estos son motivos para dar gracias a nuestro buen Dios. Quiero informarles que estamos terminando el proceso de adecuación de nuestras instalaciones para dar la apertura a nuestros servicios. Muy posiblemente estaremos haciendo la apertura el segundo domingo de octubre o el tercer domingo de octubre, siendo más probable el tercer domingo, es decir, de hoy en 15 días, porque estamos tramitando el permiso por parte del municipio, de la alcaldía, para poder que se nos visite y se revise nuestro protocolo. Los invito a estar orando y a estar muy pendiente de las informaciones que vamos a estar dándoles, porque les vamos a ir anunciando cómo ir a hacer el ingreso, cuántos servicios vamos a tener, qué capacidad de personas van a poder asistir y cómo va a ser el proceso para estar en los servicios presenciales. Sin embargo, queremos también informarles que continuaremos haciendo nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales para aquellos hermanos y hermanas que no vayan a asistir presencialmente. Los invito, hermanos, a que comencemos este tiempo orando, dándole gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas en esta semana, por su fidelidad, su misericordia. Yo sé que todos tendríamos muchas razones para estar agradecidos con nuestro Señor. Entonces los voy a invitar a orar, que estemos en la presencia del Señor como comunidad, eh, presentando nuestra gratitud, también nuestras necesidades, claro está, y que este sea un tiempo entonces donde podamos vivir de manera especial la presencia de Dios en nuestros hogares. Vamos a orar. Señor, esta mañana estamos agradecidos contigo por tus ricas bendiciones, Señor, tu cuidado, tu protección, tu amor, Señor, que se manifiesta todos los días, Señor, en nuevas misericordias, en nuevos tratos especiales, Señor. Nosotros reconocemos, Señor, que inmerecidamente nos acercamos, que no tenemos, Señor, ni argumentos, y no tenemos, Señor, nada que ofrecerte, nada que entregarte, Señor, que tú mismo no nos proveas. Gracias, Señor, porque es una semana más donde nos permites tener salud, Señor, donde nos permites vivir tu pastoreo, Señor, tus sanidades. Esta semana, Señor, ha sido una semana bien especial en la vida de muchos hermanos y hermanas que han tenido sus dificultades de salud, Señor, y hemos visto tu mano, Señor, hemos presenciado, palpado, hemos sido testigos de cómo has obrado en sus vidas, Señor, fortaleciendo no solo sus cuerpos, sino también fortaleciendo su fe en medio de este proceso, Señor. Por eso nos acercamos esta mañana con gratitud en nuestros corazones, Señor. Y queremos, Señor, adorarte, queremos expresar todo lo que hay en nuestro corazón por ti, Señor. Tú eres el Dios inmenso, incomparable, el Padre eterno, el Padre bueno, el Padre dador de vida. Y esto, Señor, nos lleva a nosotros a rendirnos, Señor, a ti, a rendir nuestros corazones, Señor, a rendir nuestra voluntad a la tuya. Que este sea un tiempo de comunidad, de familia, Señor, donde juntos podamos adorarte, juntos podamos escucharte, juntos, Señor, podamos reflexionar en aquello que tú tienes para nosotros hoy.
Oramos, Señor, por la apertura que va a tener lugar en las instalaciones de nuestra comunidad. Oramos, Señor, para que tú nos bendigas, para que tú nos ayudes en todos los procesos, Señor, a ser cuidadosos, Señor, que nos ayudes a ser precavidos, Señor, a tener todo en orden para que podamos minimizar riesgos. Asimismo, Señor, fortalece a los hermanos y a las hermanas, dales confianza, Señor, de poder estar allí, que sea un buen tiempo, Padre. Esta mañana estamos delante de ti, Señor, y este tiempo especial es tuyo, Señor, y así queremos vivirlo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Los voy a invitar, hermanos y hermanas, a pasar a nuestro tiempo de alabanza y de adoración, y en unos momentos más retornamos a la reflexión de la palabra de Dios. Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy es un día maravilloso porque el Señor sigue siendo fiel y sigue haciendo maravillas en nuestras vidas. Así que le invito para que entremos a este tiempo de adoración y de alabanza y exaltemos su nombre. Y crea que ese Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Es el Dios que siempre está agarrándonos de la mano y cuidándonos. Así que le invito para que venga y cierre sus ojos un momentico y dígale a Dios bueno, misericordioso. Hoy adoramos tu nombre, porque sabemos que nunca has abandonado a tus hijos, a tu pueblo, y hoy por eso nos postramos delante de ti, honrando y adorando tu santo nombre. Gracias, Padre, porque nunca nos has soltado y porque siempre estás a nuestro lado. Vamos a alabar. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, dígalo, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no duraré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Y no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas y entrega el fin. Iremos conociéndote a ti y no temeré de mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, dígalo, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Yeah. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Oh, no, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Diga esto muy fuerte conmigo, mi hermano. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán
los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Yeah. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Yeah. Nunca nos has dejado desamparados, nunca nos has dejado solos, Señor. Siempre tan fiel, siempre tan leal, siempre ese Dios misericordioso. Por eso hoy lo declaramos y lo decimos a ti, Señor. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Y aunque haya valle de sombra de muerte, nunca nos pasará nada, porque tú estás a nuestro lado, porque siempre nos cuidas, porque siempre nos proteges. Dígalo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Dígalo fuerte. Dios nunca me dejará. Así es, nunca nos dejarás solos, Señor. Nunca nos dejas abandonados. Siempre estás a nuestro lado, Señor. Por eso hoy, en este lugar y en esta hora, Dios, te honramos, porque nos has dado libertad, porque nos has dado sanación, porque tú nos has dicho en tu palabra que siempre estarás a nuestro lado. Y por eso hoy, con alegría de corazón, venimos a cantarte. Yo quiero invitarle para que su corazón se alegre, porque Dios te ha hecho libre a ti, como me ha hecho libre a mí. Y por eso hoy, por esa cruz del Calvario, el Señor hoy te ha hecho libre y puedes cantar. Ya no eres esclavo del pecado, sino que ya eres esclavo por amor a ese Dios. Así que venga conmigo y vamos a cantarle a Él. Y vamos a declarar que somos libres en Él. Vamos a cantarlo. Venga conmigo y vamos a cantarlo juntos. Dígalo así conmigo. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. ¡Dígalo! Libertad me has dado, libertad mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad me has dado, libertad mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Oh, gracias, Señor. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. Dígalo. No vivo más en condenación, he sido libre, tu gran amor. Libertad me has dado, libertad de tus cadenas,
libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Oh, gracias Señor por la libertad que nos has regalado, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Bendito seas. Amén. Alabe a su Señor con gozo y con alegría, porque te ha hecho libre, porque ya no estás en las garras del enemigo, sino que ya eres libre para cantar, para adorar, para saltar, porque nos ha hecho libres en él. Venga conmigo, vamos a decir una vez más. Vengan así conmigo. Libre soy. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Así es. Él nos ha dado libertad y por eso le amamos y le adoramos. Mis hermanos, un abrazo para todos desde la distancia y chaito, nos veremos muy pronto. Damos gracias a nuestro buen Dios por este tiempo de adoración, de alabanza. Gracias infinitas a nuestro buen Padre que nos permite adorarle, que nos permite estar en su presencia, cantándole lo que nace de nuestros corazones. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a pasar a nuestro tiempo de exposición, de reflexión, de enseñanza de la palabra de Dios, y esta mañana vamos a estar meditando en el libro del Génesis, en el capítulo 32, en los versos 22 y 32. Estuve leyendo esta semana algunas curiosidades en la web respecto a un juicio o a unos juicios que se le han abierto a Dios. Les hablo de unas demandas que han surgido. La primera de ellas en Israel, un señor de 64 años, su nombre David, demandó a Dios ante un tribunal de su país porque según él Dios había sido muy cruel con él y su familia. Y sin duda que muchos dirán, ¿y cómo que demandar a Dios? ¿Cierto? ¿Está loco? Y es que, bueno, iría bien todo, uno pensaría que se trata de un loco más, pero se repitió este mismo suceso, pero esta vez en los Estados Unidos. Un senador, imagínense, un senador de la República o de los estados más bien, demandó también a Dios por las catástrofes que habían ocurrido en el año 2007 si mal no recuerdo. Bueno, este demandó a Dios y como sabía o él presumía que Dios no iría al juicio, entonces demandó a los representantes de Dios a la tierra, esto es, a todos los sacerdotes, pastores, ministros, todo mundo entonces que lo demandado porque eran los representantes de Dios aquí en la tierra. Estas personas entonces me llaman la atención porque son personas que han peleado con Dios, personas que están peleados con Dios.
Y me ponía a pensar que en mi experiencia pastoral he visto a muchos también peleando con Dios. Seguramente que no hasta llegar a una demanda, pero sí he visto y he sido testigo y a mí también me ha pasado que he luchado por aceptar la voluntad de Dios, que he luchado y he visto cómo otros luchan con Dios por aceptar sus caminos, sus decisiones, que a veces nos parecen que no debieran ser así. Muchos y en muchas ocasiones estas peleas, esta lucha con Dios se hace de manera solapada, tímida, incluso a veces negamos estar luchando contra Dios, pero sabemos que allá en lo profundo de nuestro corazón hay como esa riña, como esa discordia con Dios, con lo que nos acontece y de lo que muchas veces terminamos culpando a Dios o de lo que no nos acontece, terminamos también cargando a Dios con la culpa o pretendiendo hacerlo. Nosotros nos reconocemos tan fácilmente que si intentamos luchar y vencer a Dios, eh, es algo que no vamos a decir abiertamente, no vamos a decir abiertamente que luchamos y que queremos vencer a Dios, queremos hacer nuestra voluntad. Vamos a estudiar esta mañana este pasaje de Génesis 32, versículo 22 a 32. He titulado este mensaje Luchando con Dios, así, justamente como nos ha pasado a muchos, luchando con Dios. Vamos a mirar entonces, vamos a hacer la lectura del pasaje. Yo lo voy a leer a favor de ustedes. Dice Génesis 32, versículo 22 al 32 lo siguiente. Esa misma noche se levantó, están hablando de Jacob, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc, perdón. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones. De modo que Jacob se quedó solo, y un hombre, ahí es un ángel o una manifestación de Dios física, se apareció y comenzaron a luchar hasta que salió el sol. Pero cuando ese hombre, otra vez podemos leer el ángel de Dios o Dios mismo manifestado en una presencia humana, cuando esto ocurrió, ese hombre vio que no podía vencerlo a Jacob, entonces lo golpeó en la coyuntura de su muslo y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo, déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Aquel le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, ahora hazme saber tu nombre, y aquel le respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. El sol salía cuando Jacob, que iba cojeando de la cadera, cruzó Peniel. Por eso hasta el día de hoy los israelitas no comen del tendón que se contrajo y que está en la coyuntura del muslo, porque aquel hombre golpeó a Jacob en esta parte de su muslo, en el tendón que se contrajo. Vamos a orar para que este tiempo sea de mucha edificación y de mucha bendición para todos nosotros. Señor bueno, esta noche estamos delante de tu presencia, estamos agradecidos porque nos permites, mi buen Señor, tener este tiempo de meditación, de palabra, este tiempo de enseñanza, este tiempo, Señor, donde podemos acercarnos, Señor, a desnudar también nuestro corazón delante de ti, a desnudarnos, Señor, con las verdades del texto, a ser confrontados también, Señor, a ser animados, a ser convencidos por ti, Señor, en lo que tú deseas
hacer con nosotros. Esta mañana, perdón Señor, nosotros nos acercamos para rogarte que tú nos abras, Señor, el entendimiento y nos permitas comprender, Señor, tu palabra, que nos direcciones, Señor, nos lleves a un buen obrar, a una buena práctica de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hablemos esta mañana de la lucha con Dios y miramos en este pasaje la lucha de un hombre, de Jacob, con Dios. Y miramos allí en esas luchas que nosotros también damos. Miramos en este pasaje que la lucha de Jacob es una lucha que nosotros también en algún momento damos, pero también vemos la respuesta de Dios a Jacob y la respuesta que podemos traer de ese pasaje para nosotros hoy. Quiero entonces que miremos dos aspectos de esa lucha. En toda lucha hay golpes. Y aquí vamos entonces a ver los golpes humanos por un lado y los golpes de Dios por otro lado. Cuando el hombre se enfrenta a Dios, cuando el hombre lucha con Dios, acepta o debería aceptar o debería ser consciente que sus golpes los da al viento. Con esto quiero decir que el hombre se enfrenta a luchar con Dios sin saber, sin dimensionar, sin comprender completamente lo que está haciendo. Y es que como hombres y como mujeres, nosotros nos reconocemos limitados. No tenemos acceso a todos los pormenores de la realidad que vivimos. Nuestra limitación humana es tal que nadie puede asegurar qué le pasará mañana o qué tipo de cosas en el pasado que no se dieron como estábamos pensando, en últimas terminó siendo de beneficio para nosotros. Nosotros somos tan frágiles que no sabemos que la vida nos puede cambiar de un momento a otro, en unos minutos. Entonces, tiramos golpes al viento, peleamos a ciegas, por lo que es completamente inmediato. Jacob en este pasaje vive una situación similar a la que acabo de escribir. Él iba a encontrarse con su hermano Esaú, tenía miedo porque imaginaba una venganza de su hermano, porque creía que lo estaría esperando para hacer una batalla, una guerra. Jacob, en este pasaje, en esta historia, supone dolor. Está amargado, presiente una enemistad con su hermano y para quienes hemos leído y conocemos esta historia, sabemos que Jacob tiene como los argumentos para sentirse así, tiene las razones para sentirse de esa manera. Él engañó a su padre, traicionó a su hermano, huyó por su culpabilidad. Jacob había hecho todo para que lo que le estuviera pasando, lo que él pensaba que le iba a pasar, fuese así. Digamos que sus miedos y desconfianzas tenían justificación. Jacob entonces se enfrenta a Dios. ¿Y cómo es enfrentar a Dios? ¿Cómo se sentía él para hacer tal cosa? Para enviar, para tirar golpes al viento, a la nada, porque él ni sabía en qué condiciones venía su hermano. Él también era una persona limitada. Jacob se enfrenta a Dios en dos condiciones que se asemejan mucho a nosotros cuando tratamos de luchar con Dios y sus designios y su voluntad. Jacob se enfrenta desde la soledad. Esa lucha con Dios, Jacob no la comparte con nadie. Tampoco comparte sus miedos, ni sus estrategias, ni sus intenciones. De hecho, el narrador bíblico de esta historia se asume como un narrador omnisciente. En el versículo 20 del mismo capítulo 32 se le mete al pensamiento a Jacob,
para decirnos a nosotros lo que estaba pasando en la mente de aquel hombre. Y allí dice, y es que pensó, dice el narrador, y es que Jacob pensó, voy a calmar su enojo con el regalo que le envío delante de mí. Jacob está peleando con Dios desde su soledad, o también porque se siente solo, desde la posición de un dolor y un miedo personal e intransferible. Incluso pudiéramos especular un poco y decir que ese sentimiento de soledad es lo que lo empuja a la queja contra Dios, a querer enfrentar a Dios, porque en la soledad pocas veces se encuentra consuelo y lucidez. La soledad es un estado que mal manejado puede agravar los problemas porque nos limita la mente, nos encierra a creer cosas que posiblemente ni lleguen a ocurrir, nos encierra a creer que las cosas pasarán solo como nosotros nos imaginamos que pueden ser. Jacob también tira golpes al viento. Está peleando no solo con Dios, sino con él mismo, con sus miedos, y de alguna manera esto se lo proyecta a Dios. El Señor termina entonces recibiendo de Jacob una especie de realidad que no existe, pero que Jacob se la imagina como real. Otra vez, Jacob lanza golpes al viento porque no tiene un conocimiento del futuro, de las intenciones de su hermano, del corazón de su hermano, de las circunstancias que lo está rodeando. Está como tirando golpes a ciegas porque no sabe ni por qué se está enfrentando con Dios. Esa es una primera característica de los golpes humanos. Y una segunda característica es que se enfrenta desde la insistencia. Eso es lo que hace de esta historia algo tan especial. La insistencia de Jacob se presenta como un punto interesante y fundamental en este texto. Se enfrenta a Dios o a la manifestación de Dios en el ángel, y este enfrentamiento, tendríamos que decir, es un enfrentamiento intenso. Noten que Jacob no dejará a Dios, no dejará de clamarle, no se moverá de su insistencia, así esto le duela, así esto sea para él algo que le traiga un dolor. Él no se moverá, así esto ponga en peligro su vida, así esto lo vuelva loco, así le traiga consecuencias inesperadas. Jacob está decidido a estar con Dios, a mantenerse en la presencia de Dios hasta que reciba de Dios una respuesta, una bendición. Incluso lastimado, herido, solo, sigue esperando algo de Dios. En eso consiste sus luchas, en desafiarse a seguir esperando algo de Dios aunque las circunstancias no le sean favorables. No desistir con el paso del tiempo, en medio de la amenaza de que las cosas puedan empeorar. No desistir cuando la respuesta no es inmediata, a la manera prevista como se ha planeado. Ese no desistir es lo que genera la intensidad en la lucha, en el enfrentamiento. Por decirlo de alguna manera, es una arma adicional que toma Jacob para estar de frente con Dios, y luchando como el mismo texto lo señala. Esta lucha, de alguna manera, mis queridos hermanos y hermanas, este pasaje también tiene una manera de repetirse, o hay como un eco en en el Nuevo Testamento sobre este pasaje, con aquella parábola que Jesús contó de la viuda que insiste por justicia. Noten que es una mujer sola, vulnerable, quien todos los días, a todas horas, le pedía a un juez que le hiciera justicia. Ella no renunció ni con el pasar del tiempo, no renunció a su petición aún con la negativa del juez. Una y otra vez
iba y estaba pues, en el tribunal pidiéndole al juez que le hiciera justicia hasta que consiguió lo que estaba pidiendo. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas. Cada uno de nosotros tiene sus propias luchas, algunas con Dios, sobre todo cuando lo que pensamos, lo que soñamos, lo que proyectamos no se nos da. Y lo que consideramos más grave es que lo que pensamos, pedimos o soñamos, proyectamos, son cosas que realmente son cosas justas, que se ven bien, que son necesarias, pero a veces no las recibimos y esto nos va a generar entonces una especie de lucha con Dios. En en esas negativas diarias de ser bendecidos, de no encontrar una dirección clara sobre decisiones importantes, nos dirigimos a Dios sintiendo que nos enfrentamos a una lucha. Si este es nuestro caso hoy o si es el caso nuestro en futuro, yo les propongo que pensemos y recordemos estas dos características o estos dos elementos que nos presenta el pasaje. Primero, nuestros golpes siguen siendo golpes al viento porque no sabemos el porqué de las cosas, no leemos el futuro, no tenemos ni siquiera la sabiduría suficiente para saber qué es lo que más nos conviene, ni en qué tiempo nos conviene, ni las maneras en que las cosas nos convienen. Entonces, si hay puertas que se nos cierran, proyectos que fracasan, planes que se vienen al suelo, no sería razón para declararle una guerra a Dios y mucho menos para acusarlo. Quizás en esas puertas cerradas, en eso que no llegó, lo que realmente hay en el fondo, lo que pudiera estar pasando, es un cuidado especial de Dios que no logramos ver. Nuestros golpes son al viento. Nuestra humana limitación ni siquiera nos permite saber realmente qué es lo que necesitamos para, para vivir bien. Asimismo, los invito a recordar en aquellos momentos cuando sientan que están teniendo o enfrentándose a Dios, recordar que el camino más espiritual, el camino más de fe, es quedarnos en una insistencia humilde. Y con esto no estoy diciendo que abandonemos toda posibilidad de insistir en en oración, no, nada de eso. De alguna manera nuestras oraciones son luchas. De alguna manera cuando nosotros oramos estamos exponiendo y conversando con Dios, dialogando con Dios sobre lo que nosotros consideramos que es justo, que es correcto, que necesitamos. Le insistimos a Dios que nos escuche y nos responda. Y esto no debe llevarnos a ver a un Dios arrogante que se infla de los ruegos o que necesita de nuestros ruegos para podernos bendecir. Más que eso, la oración es ese motor de búsqueda, ese motor para ser enseñados por Dios mismo. La oración no siempre cambia las cosas, pero siempre terminará cambiándonos a nosotros. Decimos entonces que los golpes humanos son golpes al viento. ¿Y cómo son entonces los golpes de Dios? Que es el segundo punto que quisiera que pensáramos esta noche. El místico San Juan de la Cruz en muchos de sus poemas muestra a Dios como aquel amado que hiere tiernamente a quien ama, como lo haría el pastor que quiebra o como lo hace el pastor que quiebra la pata de su oveja para calmarla cuando ésta intenta escapar. El pastor le quiebra la pata pero luego se la venda y la cura. Por supuesto que la oveja llevará la cicatriz en su pata quebrada.
Asimismo, como lleva la cicatriz aquel o aquella que en algún momento tiene una herida que Dios ha permitido y que Dios ha sanado y que Dios ha también vendado y curado. En este sentido, podemos entender a Dios como el Dios que nos hiere. Digamos entonces que los golpes de Dios en ese enfrentar a sus amados y amadas también tienen dos características, y es que los golpes de Dios tendríamos que asumirlos como inolvidables. Algunas experiencias dolorosas suelen dejarnos unas marcas imborrables del obrar de Dios. En medio de ellas, cuando hemos caído dolorosamente, nos hemos dado cuenta de cómo Jesús nos ha levantado. En la escasez hemos visto el milagroso obrar de Dios en la forma en que nos provee. En muchos dolores hemos visto un consuelo espiritual imposible de pasar por alto. Y así, nuestras heridas se convierten en señales y marcas inolvidables de cómo Dios nos ha cuidado y cómo Dios ha estado con nosotros. Jacob se encontró con Dios en este pasaje y no volvió a caminar de la misma manera. En él, en este encuentro con Dios, forcejeó en la insistencia y el Señor termina hiriéndolo, lo físicamente lo desencaja, lo afecta, lo marca, para que en cada paso en adelante que Jacob diera, cada paso en su caminar, en su vida, se acordara que había estado con Dios, que había estado de frente con su Señor. Jacob ve a Dios cara a cara, es decir, lo enfrenta, se lo encuentra, y esto no ocurre, lo hemos leído, en un ambiente de calma, de apaciguamientos, en lo pasivo. Nada de eso. Jacob se encuentra con Dios en el caos, en el dolor, en el sufrir, en lo turbio, en medio de la noche oscura, en medio de su soledad. Y se encuentra con Dios no para morir, se encuentra con Dios para vivir, pero para vivir llevando la marca de Dios mismo. No hay manera que se encontrara con Dios y que todo siguiera igual. Una vez herido sigue adelante, con una búsqueda más intensa, más consciente, más profunda y más desesperada. Dios lo hiere y es como si Jacob entendiera que aquel que lo ha herido es el mismo que tiene la cura y por eso sin tregua comienza entonces a interceder con más fuerza, a meterse con Dios de una manera más intensa. Pensaría cualquier desprevenido que al ser herido este hombre iba a renunciar, iba a olvidar y no iba a insistir más. Sin embargo, lo que ocurre es lo contrario. Él está herido, pero continúa adelante, porque sabe que este Dios, quien lo ha herido, es el mismo que tiene también la cura. Heridos para recordar siempre, para no perder la memoria. Y una segunda característica de este golpe de Dios es que no es solo unos golpes, por decirlo de alguna manera, que se hacen inolvidables, sino que son para el bien. El último golpe de Dios, certero y preciso, tiene que ver en este pasaje con el bien. Dios se mueve a favorecernos, es incapaz de producir el mal, como dice Santiago en su carta, cuando dice que de Dios viene todo lo bueno, todos los regalos perfectos. En este pasaje el bien le viene a Jacob con el cambio de su nombre, que no es meramente un cambio de cómo se iba a llamar en adelante, es un cambio de vida ante todo. Jacob significa el que engaña, el que miente, el que roba a sus cercanos, el cobarde que huye, el que no se responsabiliza de sus actos. Eso era Jacob. Dios le cambia el nombre, en adelante se llamaría Israel, es decir, el que lucha, el que es fuerte, el que es herido pero sigue caminando, el que gana. El nombre en la antigüedad era una manera de definición y de apropiación. Con el nombre sabías dónde clasificar a alguien. Si era un hombre o una mujer valiente o cobarde, lo sabías por el nombre. Si era honesto o deshonesto, si era verdadero o mentiroso. El nombre te clasificaba,
y le daba poder a los otros, al que te llamara para que lo hiciera, para que te pusiera en un casillero, para que te rotulara, este es bueno, este es malo, este es engañador, este es leal. Notemos que incluso Jacob en este pasaje le pide a Dios lo mismo, le dice, ¿y cómo te llamas? Dime tu nombre. Lo mismo había ocurrido con Moisés. Estos le preguntan a Dios por el nombre para poderlo clasificar. El Dios de dónde, el Dios para quién, ¿cierto? Para apropiárselo. Dios se niega a ser clasificado y se niega a ser apropiado por el hombre. Por eso termina evadiendo la pregunta. Y es que si clasificamos a Dios lo limitamos, y si lo limitamos, entonces le impondremos agendas, le impondremos proyectos, tareas, y Dios no permite ser clasificado y limitado por nosotros y por nuestras agendas. Esto no quiere decir que Dios nos interese en nosotros y en nuestro bien, solo que a veces su bien no es el que nosotros consideramos como lo mejor. La agenda de Dios siempre nos lleva al cambio, al crecimiento, a mejorar, a ser más amable nuestro entorno y nuestras relaciones. Dios nos quiere bendecir, pero a su manera, y esa manera siempre va a ser buena. Los quiero dejar entonces con una última invitación esta mañana, y esta invitación es muy sencilla. Aceptemos los golpes de Dios. Aceptemos que Dios nos marca para que recordemos siempre quién es Él, para que no olvidemos quién ha sido Él en nuestra historia, en nuestros momentos de lucha y de dificultad. Esa marca que a veces nos ha quedado en el alma, también en el cuerpo, en la mente, es una marca que seguramente nos ha costado lágrimas, sufrimientos, decepciones, pero siguen ahí, haciendo crecernos en la fe, enseñándonos a caminar por la vida en los momentos altos y bajos, en caminos amables y pedregosos. Aceptar los golpes de Dios es aceptar que Él sabe lo que está haciendo y sabe lo que realmente necesitamos. Esos golpes o esas maneras de actuar de Dios duelen, sí duelen, pero con el tiempo logramos ver que eran necesarios y para qué eran necesarios. Aceptemos los golpes de Dios y aceptemos ser vencidos por Dios en aceptar su voluntad. Pero mientras aceptamos esto, no podemos perder de vista que podemos seguir insistiendo en nuestras peticiones, aún sabiendo que en esas peticiones a veces lanzamos unos golpes que son al viento, a la nada, porque no tenemos un conocimiento completo de lo que necesitamos, de lo que requerimos, de lo que nos conviene. Terminemos orando. Padre bueno, esta noche, esta mañana estamos contigo. Te honramos, te bendecimos, Señor, por la palabra que has traído, Señor, este tiempo a nosotros. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos leer, ver, Señor, a Jacob peleando, luchando, enfrentándose con el Dios de la vida, y el Dios de la vida haciéndole una herida con la que Jacob tendría que recordar para siempre que se encontró contigo, que estuvo delante de ti. Nosotros, Señor, quizás somos la generación cristiana de la hipersensibilidad, de la generación de cristal, que siempre vamos a querer hacer nuestra voluntad, que dejamos de insistirte, que dejamos de buscarte, que nos alejamos y nos enfriamos cuando nuestras agendas y nuestros proyectos no se dan, cuando tú no respondes a ellos como nosotros queremos. Y así vamos lanzando golpes al viento, Señor, a la nada, luchando sin sentido. Ayúdanos, Señor, a verte a ti, como aquel Dios sabio, conocedor de todo, el Dios amoroso y bueno que sabe lo que tenemos necesidad, que sabe darnos cosas buenas, que quiere darnos cosas buenas.
Esta mañana, Señor, nosotros nos presentamos delante de ti a rogarte, Señor, que en estas luchas que hacemos nos venzas con amor y nos muestres tu camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Esperamos volver a encontrarnos esta semana hasta que podamos también volver a encontrarnos presencialmente. Dios los bendiga, Dios los cuide mucho y por favor tengan a la iglesia, a los líderes, a los pastores en sus oraciones. Un abrazo muy fuerte.